estas teorías Muchísimas conspirativas gracias. han sido Seguimos con más información. abundantes en este gobierno de Arce. Es increíble. Yo, la verdad, me he pasado varios días revisando el conjunto de teorías, ¿no es cierto?, gubernamentales del gobierno de Arce, echándole la culpa al adversario político que presuntamente le estaría impidiendo gobernar. Yo voy a, para no extenderme demasiado, voy a describir esa secuencia de las teorías que ha utilizado el gobierno de Luis Arce para justificar su incapacidad. Pero voy a concluir con lo siguiente. Todas estas teorías, ¿no es cierto?, prácticamente se han hecho pedazos, se han pulverizado, es decir, ha ganado la realidad. La realidad le ha dicho a Arce, déjese de tonteras, déjese de pensar en teorías conspirativas, déjese de pensar en que alguien está detrás de su cabeza y que quiere recortarle su mandato. Y la realidad le ha dicho, el 26 de junio, ¿no es cierto?, que uno de los mayores conspiradores, que es el que alimentaba las teorías de la conspiración, había sido nada más ni nada menos que el general Zúñiga. ¿Ah? El hombre que fantaseaba, este sujeto, comandante del ejército, que le entregaba los papelitos a Luis Arce para decirle: están conspirando contra usted, presidente. Está conspirando el Evo, está conspirando Juan Ramón, está conspirando el Carlos Romero, está conspirando Héctor Arce, todos están conspirando. Y resulta que el verdadero conspirador contra el gobierno de Arce había sido Zúñiga. Qué extraño que Arce tenga entre las piernas el huevo de la serpiente, ¿no? Entonces, bueno, pero yo llego a esa conclusión, no, es decir, todos los bolivianos hemos llegado a la conclusión, no solamente yo, todos los bolivianos, la comunidad internacional, ¿no es cierto?, llegó a la conclusión de que la verdadera amenaza al orden constituido, la verdadera amenaza a la democracia había estado dentro del ejército. Y el ejército encomendado al hombre más fuerte y al hombre más leal, más fiel al arcismo, que es el general Zúñiga. Fíjate esta paradoja. Bueno, pero yo, como la mayoría de los bolivianos, entonces llegamos a una conclusión. ¿Cómo es? ¿Y dónde estaban los otros conspiradores? ¿Dónde estaban los conspiradores? ¿Dónde estaban los complotadores? ¿Dónde estaban los desestabilizadores? Ya estamos casi 4 años en el gobierno y el único desestabilizador, el único conspirador, ¿no es cierto?, el único personaje en realidad, ¿no?, que ha intentado, ha pretendido, eso se sabrá con las investigaciones, ¿no?, desestabilizar este gobierno, había sido el hombre en el que más confiaba el presidente Arce. Bueno, pero el gobierno de Luis Arce ha dicho que Huanca, el arcismo, hay que decirlo clarísimo, el arcismo, este proyecto político arcista que no tiene nada que ver con el MAS, ¿no es cierto?, es un proyecto que se ha alejado, que ha abandonado, ¿no?, el legado del MAS y por lo tanto el proceso de cambio. Este gobierno arcista desde un comienzo ha empezado a poner el pretexto de que no le permiten gobernar. Muy bien. Yo te voy señalando los hitos, en qué momento apelan a estas teorías conspirativas. ¿Sí? El 10 de noviembre del año 2021, el 10 de noviembre, la COP, en un acto de unidad de mineros, respaldan al gobierno, ¿no es cierto?, señalando que la COP no va a permitir que los conspiradores puedan afectar al gobierno de Luis Arce, porque Luis Arce se estaba quejando de que había un plan de desestabilización antes de noviembre del 2021. Imagínate, ya el 2021, antes, desde agosto, septiembre, octubre, desde el 2021, ya el arcismo ya ponía prácticamente sobre la mesa de que había un plan que contra esta fórmula que había ganado las elecciones en noviembre del año 2020. El 12 de noviembre, a los 2 días de que la COP se solidariza con la teoría conspirativa de Arce, el presidente Arce denuncia campañas de difamación, ¿no es cierto?, contra belicosos que están intentando golpes de Estado, y lo dicen Potosí, por si acaso, que ha sido reportado por Telesur. 12 de noviembre, cualquier compatriota que quiera seguirme en esta secuencia de describir la cantidad de veces que han apelado a teorías de conspiración, simplemente me escriben, después les vamos a dar el correo electrónico, yo les voy a pasar todo este trabajo que obviamente me ha tomado varios días, ¿no es cierto?, para que puedan contrastar con los medios de comunicación y no digan: Juan Ramón Quintana, a través de Causachi Uncoca, se está inventando, ¿no es cierto?, algo que nunca ha dicho el gobierno. Bueno, pero yo tengo ahí registrado el día, la hora, la fecha, el actor que denuncia la teoría de la conspiración y el contenido, por si acaso.
Después de noviembre del 2021, después de que el presidente Arce denuncia, ¿no es cierto?, estas campañas difamatorias contra su gobierno, el 1 de diciembre, nuevamente, el 1 de diciembre del 2021, al mes prácticamente, el presidente Arce denuncia en el Grupo de Puebla que el federalismo, dice, a través del federalismo se busca la desestabilización de mi gobierno. Bueno, 2021. 2022. El 2022, ya desde marzo, abril, mayo, pero voy a concentrarme, 7 de agosto, un año de gobierno. Arce denuncia interés de desestabilización y llama a la unidad para avanzar. Denuncia intereses internos y externos. Si quieren ver, vean en la fuente, 7 de agosto, Correo del Sur y de otros medios de comunicación. Insisten, continúan con esta teoría de que hay intereses de desestabilizar al gobierno. 2 de octubre del 2022, a los 2 meses, 3 meses. Arce denuncia que grupos minoritarios quieren desestabilizar el gobierno y son un grupo sin relevancia política. Mira la contradicción. Un grupo sin relevancia política lo que está tratando de hacer es desestabilizar al gobierno. Es decir, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo. Si es un grupo desestabilizador, se supone que es un grupo importante, porque si no, no lo denunciaría. Pero sí, pero se contradice. Dice, son grupos sin relevancia política. En relación, esta denuncia la hace en relación al ultimátum del Cabildo de Santa Cruz para el censo del 2023. Ese es el 12 de octubre. 5 días más tarde, Arce vuelve a denunciar intentonas golpistas y asegura que el pueblo no va a permitir estas acciones. Si quieren, Agencia Boliviana de Información, ABI, 7 de octubre. ¿Sí? El Cabildo del 30 de septiembre había decidido que el paro en Santa Cruz se iniciaría el 22 de octubre. Por lo tanto, frente al Cabildo, frente al paro en Santa Cruz, dice, aquí hay una gran conspiración, quieren tumbar mi gobierno. 3 días más tarde, 10 de octubre, Agencia Boliviana de Información, Arce denuncia intentos de desestabilización y pide que se asegure el voto al pueblo boliviano. Fíjate, 2022. ¿Sí? 2023. Igual, desde marzo, abril, mayo, hay la idea machacona de la conspiración contra el gobierno. 20 de junio, voy a leer lo más importante. 20 de junio del 2023. El presidente Arce denuncia desestabilización. Dice, todavía persisten intentos de desestabilizar al gobierno. Lo dice en la inauguración del 37 Hach Amara, marca debe ser Antachau. ¿Sí? Es una respuesta a Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada se pronunció, creo que escribió un artículo indicando que hay que reformar la Constitución y volver a la vieja república, etcétera, etcétera. Y la respuesta de Arce es desestabilización. Es decir, Sánchez de Lozada, con una carta, está desestabilizando al gobierno. 13 de agosto del 2023, Arce denuncia afanes de desestabilización ante ampliado de interculturales. Dice, hay una existencia de intereses internos y externos que quieren terminar con mi gobierno. 13 de agosto. 28 de agosto, ministro de Economía denuncia desestabilización del gobierno de Arce. Están desestabilizando, están afectando la economía con estos intentos de desestabilización. 28 de agosto, Agencia Boliviana de Información. Día siguiente, 29 de agosto, Arce asegura que la desestabilización y el golpe de Estado no pasarán. Dice, venga de donde venga. Es un lenguaje común. Es decir, aquí obviamente lo dice el presidente, lo dice el ministro de Gobierno, el ministro de Economía, la ministra de la Presidencia, es un coro. Es decir, se compran las teorías de la conspiración en coro. Obviamente es el gabinete a la cabeza de Arce. 9 de noviembre del año 2023. Arce denuncia ataques arteros, golpes y sabotajes contra su gobierno. 30 de noviembre del 2023. Arce denuncia desvío de carburantes y llama a combatir la especulación que le hace daño al país. Y Arce dice, estamos hartos de la confrontación de quienes sueñan con el acortamiento de mandatos. Ya se habla de acortamiento de mandatos. Primero era el federalismo, segundo la amenaza del censo como pretexto para la desestabilización, ¿no es cierto? Tercero, el fantasma de Sánchez de Lozada. Cuarto, dice, persisten actores internos y externos, intereses. El otro dice, están afectando la economía, por lo tanto están queriendo desestabilizar algo. El año 2024 es el más prolífico de las teorías de conspiración. Es decir, a medida que avanza el gobierno, se incrementa la frecuencia de las presuntas conspiraciones. 17 de enero del año 2024. Arce denuncia nuevos intentos de desestabilización y destaca apoyo de organizaciones sociales. 19 de enero del 2024. Arce denuncia pactos de sangre para desestabilizar al gobierno. Responsabiliza a legisladores de dejar pendiente su responsabilidad para las elecciones judiciales. Y además acusa a la emergencia de una nueva derecha.
¿sí? Ya después la nueva derecha, ya saben ustedes que se va a vincular a Evo y a las organizaciones sociales vinculadas a Evo. La nueva derecha, el gobierno se inventa la existencia de una nueva derecha. Es genial. Este gobierno debería dedicarse a escribir la teoría químicamente pura de la conspiración en Bolivia. Seguro que van a ganar el premio Nobel a la literatura de ficción. Bueno, 23 de enero. Bueno, la anterior denuncia de los pactos de sangre estaba en Unitel, 19 de enero del 2024. 23 de enero, a través de un periódico, un semanario, resumen latinoamericano, que se produce en varios países. Arce denuncia que quieren acortar su mandato mediante el argumento, dice, de la justicia. Ahora ya no son los pactos de sangre, ahora vuelve la teoría del acortamiento. Me quieren recortar el mandato. 23 de enero. 18 de mayo del 2024. Arce denuncia boicot económico, dice, contra su administración. Otra teoría conspirativa. Ya no es la nueva derecha, ya los pactos de sangre, ahora ya es el boicot económico a su administración, en medio del presunto bloqueo de crédito. La Asamblea Legislativa le ha aprobado un montón de créditos. Bueno, después vamos a hablar sobre los créditos y su famosa teoría de la conspiración respecto al bloqueo de los créditos. Con los créditos nos estamos yendo al bombo en términos de endeudamiento. Pero bueno, 30 de mayo del 2024, Herbol. Y ahora ya no son los ministros, ahora ya son los viceministros. Viceministro de Gobierno, Roberto Ríos, denuncia que se está gestando un golpe blando. Otra teoría de la conspiración, golpe blando. Dice, estos son procedimientos, dice, del ala evista. Y además ya acusan de manera directa el viceministro de Gobierno. 31 de mayo del 2024. Ministro de Economía nuevamente dice que hay en proceso un golpe de Estado dirigido por la Embajada de los Estados Unidos. Mayo. Ya ahora aparece la Embajada de los Estados Unidos, directamente, ¿no? 9 de junio, dice el 31 de mayo, el 30 de mayo, viceministro de Gobierno, 30 de mayo, ministro de Economía, 31 de mayo, dice Arce, fuerzas oscuras y antipatrióticas conspiran con golpes suaves. Entonces ya, fuerzas oscuras, la Embajada. 9 de junio, ministra Prada señala que hay una alianza entre Evo, Camacho, Mesa y que se han cruzado ríos de sangre. Esta teoría es asombrosa. A mí me asombra la inteligencia deslumbrante de la ministra de la Presidencia. Yo tengo que preguntarle qué come, ¿no es cierto?, para que yo pueda replicar esos alimentos que dan tanta lucidez. Bueno, el 9 de junio, ¿no?, después de que la ministra denuncia que hay una alianza y que han cruzado ríos de sangre, ¿no? Eso está en El Deber. El 3 de junio aparece el tiktokero ministro Montaño. Y Montaño con la perorata de ha comenzado el golpe de Estado con los bloqueos del transporte pesado, ¿no? Toda esa perorata de Montaño. 13 de junio, en El Deber, Choquehuanca denuncia golpe de Estado capitaneado por una troika. Camacho, Mesa, Evo y dirigida por Andrónico. Al pobre Andrónico lo vuelve un gran conspirador, ¿no es cierto? 26 de junio, la intervención militar. Fíjense, queridos compañeros. Si tienes que inventar una teoría conspirativa, bueno, por lo menos ten la capacidad de sostener que el que conspira es un sujeto, es un actor de carne y hueso, que tiene un plan sedicioso, ¿cierto? Que tiene una organización sediciosa y que además tiene un cronograma, tiene plazos y que existen evidencias, etcétera, etcétera. De todas estas teorías conspirativas, no hay una sola prueba, una sola evidencia. Y entonces la única evidencia que sale a la luz, no solamente del pueblo boliviano, sino de todo el mundo, es la movilización de las tanquetas, de los blindados, ejecutada por el comandante general del ejército, el hombre de mayor confianza de Luis Arce, al que lo ha ascendido de coronel a general cuando debería estar encarcelado en Chonchocoro por ladrón, lo ha convertido de general en comandante de ejército y de comandante de ejército en un generalote sedicioso. Resulta que todas esas teorías conspirativas solamente han servido para tratar de justificar lo que hoy día estamos viviendo los bolivianos, esta tremenda crisis económica. Pero no solamente la crisis económica, lo que hoy día está viviendo el pueblo boliviano, compañeros y compañeras, es una crisis de institucionalidad democrática. Es una crisis que yo hace un año vengo diciendo que estamos transitando hacia una crisis de Estado. Y el síntoma de esa crisis de Estado ha sido el 26 de junio. Entonces, el gobierno, yo creo que ha subestimado
se ha excedido, ¿m? Ha abusado de, de, la, de su capacidad de embuste político al pueblo boliviano. Nos han tratado de hacer creer, son 18 teorías conspirativas, yo creo que deben haber más, y probablemente lleguemos a las 25 teorías conspirativas. Es decir, 25 momentos, circunstancias en las que se atribuye a un tercero que se está conspirando contra el gobierno nacional. Han perdido su tiempo. Se dedican, digamos, a elucubrar estos argumentos inexistentes de que hay una mano negra, de que alguien quiere tumbarles, recortarles el mandato, serrucharles el piso, de que no quieren que se termine el ciclo gubernamental, etcétera, etcétera. Es decir, han usado la teoría conspirativa, las teorías conspirativas, ¿no es cierto? Casi, yo diría, como un recurso torpe, poco inteligente, inverosímil frente a una población que lo único que estaba esperando es que se gobierne bien, con honestidad, con transparencia, de cara al pueblo, y que en lugar de tomarse el tiempo, de gastar energías, de insultar la opinión pública nacional e internacional, porque todas estas teorías conspirativas llegan a la comunidad internacional, y entonces la comunidad internacional, me imagino que se debe preguntar como yo o como cualquier otro ciudadano, pucha, pero ¿qué pasa con este gobierno? Este gobierno tiene tantos enemigos como días de gobierno lleva hasta el día de hoy. Es decir, hay tantos enemigos que este gobierno ya debería haberse caído, ya debería haber implosionado. Si hay tantas teorías conspirativas, hay tantos sujetos que conspiran contra el gobierno, hay tantos complots, tantos argumentos, etcétera, ya en realidad ya debería haberse caído. Yo la verdad es que no he desarrollado todas las otras, los otros episodios en los que el gobierno ha denunciado teorías conspirativas. Insisto, lo del 2024 ya es patético. A medida que pasa el tiempo en el gobierno, a medida que el gobierno gasta su tiempo gubernamental, las teorías se incrementan. Por ejemplo, el 22 de enero del 2024, Arce denuncia que oposición y nueva derecha usan la justicia para desestabilizar, dice, y acortar el mandato. El 18 de abril del 2024, Arce denuncia, fíjense, este es un dato muy interesante, denuncia que potencias extranjeras y un país vecino buscan controlar el litio y balcanizar a Bolivia. Discurso en el Colegio Militar del Ejército a los cadetes del Colegio Militar. ¿No es cierto? Es un discurso, obviamente, corte nacionalista para tratar de recuperar popularidad mediante el miedo. Buscan federalizarnos. En su discurso del 18 de abril, el presidente Arce dice, buscan federalizarnos, mostrarnos como un Estado fallido. Un país vecino busca controlar nuestros recursos estratégicos a través de operaciones especiales, bloqueo de exportaciones, incumplimiento del Tratado de 1904 o la promoción de consejos empresariales para el control del litio. Hay una amenaza de potencia, se quiere subordinar al país al plan Capricornio. Fíjense este conjunto, ¿no es cierto?, de argumentos acusatorios contra estos conspiradores, en este caso contra Chile, ¿no es cierto?, que lo que trata de hacer, dice, Chile se quiere apropiar de nuestro litio, nos está bloqueando, nos quiere impedir nuestro desarrollo económico, etcétera, etcétera. Esta teoría, ojo, pónganle ojito a esto, este conjunto de teorías de la balcanización, de la federalización, del país vecino, etcétera, ¿saben de dónde sale? Sale del equipo de inteligencia del general Zúñiga. El general Zúñiga le ofrece en bandeja estos discursos que hace Luis Arce desde el 2021. La mayor parte, para no exagerar, de los discursos que emite el presidente Arce en instituciones militares se las ofrece Zúñiga, su hombre de confianza. Este es el discurso, diríamos, más caracterizado para tratar de afectar la sensibilidad nacionalista del pueblo boliviano. Apela a Chile, enemigo histórico, al Tratado de 1904, a la idea de la balcanización, al incumplimiento del Tratado de 1904 y además a un plan que estaría dirigido a cercenar todas nuestras posibilidades de vincular el Océano Pacífico con el Atlántico. Esta fórmula y las otras han sido generadas en el cerebrito de alfiler, ¿no es cierto?, del general Zúñiga y consumidas con enorme entusiasmo, no solamente por Arce, sino también por el gobierno en general. El 14 de junio, el ministro Montenegro acusa a la embajada de Estados, vuelve a acusar a la embajada de Estados Unidos de promover un golpe de Estado, el 14 de junio. Dice, además de estar apoyado por una alianza política, y reitera la teoría conspirativa de Prada, que dice hay un vínculo político entre Mesa, Camacho y él.
Bueno, y entonces el 23 de mayo hay otra. Arce denuncia que el país se encuentra bajo un ataque especulativo. Como no hay dólares, alguien tiene que culpar. No puede ser. Es que, ¿cómo va a ser responsable el gobierno? Por favor, pero no sean abusivos, ¿no es cierto? ¿Cómo le van a culpar al gobierno de la falta de dólares? No, es un ataque especulativo, dice que quiere poner en riesgo la economía. Ese es el argumento de Arce, 23 de mayo del 2000. Primero de mayo del 2024, Arce dice que enfrenta una guerra híbrida y acusa al bloque de Evo de llevar a cabo un plan de desestabilización que es la nueva derecha. Ahora es nueva derecha, Evo, guerra híbrida. El 18 de mayo era Chile, el Tratado de 1904, la balcanización, el Plan Capricornio. Meses antes, ¿no es cierto?, eran enemigos internos y enemigos externos. Después la embajada americana. Bueno, sigo, 26 de enero del 2024. Viceministro Ruiz denuncia un plan negro para desestabilizar al presidente Arce, ¿no? A partir de los bloqueos que se hizo para impedir la prórroga de los magistrados que el gobierno con tanto entusiasmo lleva adelante para que se viole la constitución política del Estado. El 15 de junio del 2024, Arce alerta de intereses nacionales y extranjeros que se oponen a la industrialización. Ahora ya sale la teoría del veto a la industrialización del país. Dice, es en el 86 aniversario del Sindicato Mixto de Trabajadores de Huanuni. Está publicado por Oxígeno, 15 de junio. 23 de junio del 2024. Ministra Prada dice que Evo Morales tiene un plan para tomar el poder por la vía del desastre. Yo les he dicho, sí, tienen, de verdad, compañeros, tienen que pedirle a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, tienen que pedirle qué tipo de alimentos consume para desarrollar esta teoría conspirativa tan brillante que termina eclipsando al sol. Es que tiene que tener una brillantez, además una originalidad, ¿ah?, que sale de las entrañas del Ministerio de la Presidencia y que lo que le atribuye al compañero Evo es que quiere tomar el poder por la vía del desastre. Imagínense, el compañero Evo lo que quiere es tomar el poder por la vía del desastre. ¿Qué es esto? ¿A quién se le puede ocurrir tomar el poder cuando tienes un país que está en el mero desastre? Tienes que ser un suicida, tienes que ser un loco, tienes que ser un fanático para tratar de tomar el poder por la vía del desastre, ¿no? Ya vamos a comentar despuesito lo que ha dicho la iluminada de la ministra Prada acerca del compañero Evo. Dice, Evo está dispuesto a bloquear la economía y convulsionar el país para imponer su candidatura. Angustia del poder. Esa es la otra teoría, la angustia, ¿no? Esa es la que han desarrollado. 24 de junio del 2000, Arce ve, otra vez Arce, que detrás de demandas aparentemente legítimas se esconde un plan para cortar mi mandato. Aniversario de la policía. 24 de junio, a 2 días de la intervención militar. Dice, se busca retornar a la vieja república. 25 de junio, viceministra Halcón denuncia que hay un interés en electoralizar el país y generar convulsiones. 27 de mayo, Arce dice que antipatrias con careta democrática buscan dar un golpe blando a su gobierno y acortamiento de su mandato. Eso lo dice el 27 de mayo en la celebración del regimiento Colorados, el regimiento que lo traicionó, el regimiento que bajó las armas. Ahorita vamos a hablar también del tema del golpe. 6 de junio, Arcismo insiste en que la sesión presidida por Andrónico es ilegal y constituye un golpe de Estado. Este Andrónico es un golpista tremendo, ¿no? Incorregible. Quien lo dice, obviamente, Choquehuanca. 20 de mayo, el ministro de Obras Públicas señaló que Evo Morales es el instigador de las movilizaciones para darnos un golpe de Estado. ¿A quién se le ocurre eso? El 11 de mayo, el ministro de Obras Públicas, otra vez, el ministro de Obras Públicas, 10 de julio, Arce apunta contra las redes. No, aquí hay otra teoría. 10 de julio de 2024, Arce apunta contra las redes sociales como difusoras del autogolpe. Bueno, querido Ramiro, esta es la enciclopedia del arcismo acerca de la teoría de la teoría conspirativa. Yo creo que ningún gobierno en América Latina tiene tantos enemigos juntos, simultáneos y con una capacidad asombrosa de querer dar un golpe de Estado en Bolivia. Fíjense, es que esto es de verdad, cuando uno hace un seguimiento escrupuloso, prolijo, de la información de todos los días, escucha con atención y uno anota estas cosas, uno termina preguntándose, ¿es de verdad un gobierno serio? ¿Es de verdad este es un gobierno responsable? ¿Este es un gobierno que le está diciendo la verdad al país? ¿Este es un gobierno que se está sobreestimando en su estatura política y está subestimando
a la población, es que esto es hacerse la burla. Por eso, querido Ramiro, no quería dejar de citar, como te digo, día, hora, fecha, medio de comunicación y declaraciones. Cualquier estudiante que quisiera hacer su tesis sobre teorías conspirativas simplemente puede hacer un seguimiento escrupuloso a todas estas teorías que el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca elucubran, traman todos los días. Mañana no sabemos qué teoría conspirativa habrá. Pero yo creo que el pueblo boliviano llegó a su límite el 26 de junio. Porque el 26 de junio lo que ocurrió es que todas estas teorías se fueron al tacho, se pulverizaron, desaparecieron de la noche a la mañana, porque se descubrió que la única fuente de conspiración estaba, insisto, en el propio gobierno, en el ejército al que había confiado plenamente el presidente Arce, en Zúñiga, en su comandante general del ejército. Entonces, el único conspirador en realidad, que además escribía las tesis conspirativas, ¿es cierto?, había sido Zúñiga. Entonces, yo creo que tienen que dejar de mentirle al país, tienen que dejar de engañarle al país, tienen que dejar de acusar a terceros de su propia incapacidad. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y entonces, insisto en esta idea de que no hay peor cojo que aquel que le culpa al empedrado de sus tropezones. Lo que el gobierno tiene que hacer, en definitiva, es gobernar lo poco que le queda. Y yo me he cansado de decir que este es un gobierno que tiene que cumplir su mandato hasta el 10 de noviembre del próximo año. Tiene que cumplirlo. Al pueblo boliviano no se le pasa por la cabeza recortar mandato, desestabilizar al gobierno, conspirar, complotar, etcétera, etcétera. No culpen al país, no culpen a Evo, no culpen a ningún aliado de Evo, no culpen a nadie, ¿no es cierto?, mientras no tengan la capacidad de reconocer que son irresponsables. Que en muchos casos, no creo que en todos, hay una ineptitud, una incapacidad para gobernar y dedicarse a estas tramoyas, para dedicarse a estos sainetes, para dedicarse a estos embustes políticos. Han perdido gobierno querido, han perdido credibilidad, han perdido confianza de la gente, han perdido la fe en este gobierno. Y el presidente insiste en seguir ofreciendo obras, poniendo piedras fundamentales sin tener dinero. Sean responsables, así como en la casa, cuando no hay dinero, se hacen recortes económicos, se habla con la familia, se les dice la verdad, cuál es la verdadera situación de la familia. Se dice, no hay ingresos, o los ingresos que están llegando a la casa no cubren todas nuestras necesidades, por lo tanto vamos a hacer recortes, vamos a usar menos electricidad, vamos a consumir menos agua, vamos a comprar menos arroz, tal cosa, pero se planifica para salir de esa crisis que ojalá sea momentánea. Pero no se le engaña a la familia para decirle, no se preocupen, utilicen toda la energía que quieran, consuman todo el agua que quieran, gasten toda la plata que quieran, cómprense los departamentos, cuando no hay dinero. Sean honestos, reconozcan su incapacidad, porque se han dedicado a la política sucia, a la política barata, y esta es la prueba. Las teorías de la conspiración son política barata, son política sucia, política tramposa con la que se quiere pretender engañar al país. Déjense de estas teorías y gobiernen. El dólar está por las nubes. Los informes internacionales dicen que somos el país que está en riesgo, no solamente de credibilidad ante la comunidad financiera internacional. Somos riesgo país, uno de los más altos con riesgo país. Y todavía insisten en que se sienten amenazados. Hoy día, con enorme entusiasmo, están apoyando la elección judicial. Y hace un año estaban torpedeando la elección judicial. Compañeros y compañeras del gobierno, ¿qué les pasa? ¿Por qué han tenido que destruir las bases fundamentales del desempeño del poder legislativo? Y ahora necesitan esas bases fundamentales para aprobar leyes, para aprobar créditos. Y le culpan al MAS, le culpan a la oposición de no querer aprobar créditos, cuando ustedes han torpedeado, han destruido las bases fundamentales de la Asamblea Legislativa, que es su capacidad de legislar, su capacidad de fiscalizar, su capacidad de censurar, por proteger
a ministros que deberían estar hoy día purgando delitos de encubrimiento de delitos, por protegerlos, han tratado de destruir las bases fundamentales de la Asamblea Legislativa y han destruido el Poder Judicial. Están destruyendo el poder electoral, ¿no es cierto? Entonces, en medio de todo esto, todavía tienen el descaro de acusar a terceros por su incapacidad. Con esto concluyo, querido Ramiro, esta es la secuencia, digamos, cronológica de las teorías conspirativas que no son nada más y nada menos que embustes del gobierno de Luis Arce frente a su propia incapacidad. Quieren que el pueblo boliviano crea que el gobierno tiene enemigos irreconciliables, que hay planes de conspiración, que hay tijeras que quieren recortarle el mandato, que hay serrucho que quieren que se caiga. No. Es que Arce tiene que terminar el gobierno, tiene que terminar. Como dice la Constitución, su mandato de principio a fin, de manera ordenada, y tendrá que después asumir las consecuencias. No le tengan miedo. Si han hecho bien, van a irse con la frente alta, y si han hecho mal, tienen que rendirle cuentas al país. Y por lo visto, lo están haciendo demasiado mal, porque se inventan demasiadas tretas, demasiadas artimañas, para tratar de gobernar sobre la base del miedo y la base de la mentira. No hay gobierno que resista a la retroalimentación del miedo, ni la mentira. No hay gobierno que resista, porque se le cae, ¿no es cierto?, la legitimidad, la credibilidad y la confianza. Yo quiero preguntarles cuántos bolivianos ahora confían en la genialidad del economista académico. ¿Cuántos bolivianos hoy día confían en esa inteligencia deslumbrante del economista Arce Catacora? ¿Cuántos bolivianos? ¿Dónde está la genialidad del economista? ¿Dónde está la genialidad del arquitecto de la economía? ¿Dónde está la genialidad, ¿cierto?, del ingeniero de las finanzas públicas? Si no fueran por los créditos, el país hoy día estaría semidestruido. Y con créditos nos estamos yendo al tacho. Las próximas generaciones van a terminar pagando los platos rotos del gobierno de Arce y de Choquehuanca. ¿Cómo es que créditos y créditos? No tenemos la capacidad de producir, de diversificar. Déjense de embustes con el tema de la industrialización. Dejen que una parte del plan de industrialización lo asuma incluso el propio empresariado privado, las empresas medianas, las empresas pequeñas. ¿Por qué tiene que hacerse cargo siempre el Estado de todo lo que tiene? No, el Estado debería estar en la esfera de la producción estratégica: litio, hierro, gas, petróleo, agroindustria, etcétera, etcétera. Y lo otro, hay que dejar a los ciudadanos, hay que dejar a los emprendedores, porque esto es una economía mixta, la de la Constitución política, es una economía plural, diversificada, que se quiere hacer creer que este gobierno está desarrollando una musculatura de industrialización. Yo quisiera preguntar qué se está industrializando en el país. Lo que más se está industrializando en el país es droga. Y son los datos del propio gobierno. Y cuando se industrializa más la droga es porque no hay control. Es porque las instituciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico están perforadas. Si quieren de verdad luchar contra el narcotráfico, vayan a escarbar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Cuántos casos de protección al narcotráfico hay en el país? ¿Cuántos casos de encubrimiento, de venta de información confidencial, de soplonaje de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en favor de los narcos? Oigan, de verdad, sean medianamente responsables con lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Seguimos con más información. El discrecional, diríamos, irresponsable de las teorías conspirativas puede conducir, digamos, a un fenómeno, ¿no?, de un descrédito general, de un descrédito mayúsculo del gobierno. Es la teoría del ya viene el lobo, ¿no es cierto? Y cuando viene el lobo realmente ocurre lo peor. Yo creo que esta irresponsabilidad del gobierno ha tendido a esto. Ahora tú dices, claro, este es un plan desde el año 2021 hasta hoy día sobre esta secuencia irresponsable de culpar a terceros sobre la incapacidad de gobernar bien. Yo creo que aquí hay lo que está denotando esto, en realidad es improvisación, ¿sí? Improvisación de gobierno. El gobierno no tiene un plan. El gobierno no tiene un plan sólido, un proyecto de país, ¿no?, que le dé al país cierta credibilidad, certidumbre, que un país que, a pesar de sus dificultades económicas, que vienen unas de adentro y otras de afuera, ¿no es cierto?, el país pueda surfear, pueda sobreponerse. Pero cuando un gobierno es responsable, le dice la verdad a la población. Y entonces, junto con la población, se encuentra soluciones inteligentes. No hay nada mejor que apegarse al pueblo, al país, para trabajar con el país sobre los problemas. Pero lo que ha hecho este gobierno ha sido replegarse, ¿no es cierto?, sobre su ombligo, mirarse en el espejo y además mirar desde arriba lo que está ocurriendo con el país.
esta actitud, digamos, es absolutamente irresponsable y que ha derivado, insisto, en esta tarea díscola de presentarle al país planes conspirativos, actores conspirativos, alianzas, digamos, fantasmales, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el gobierno está viendo fantasmas por todo lado. Y cuando el gobierno ve fantasmas por todo lado, que es un gobierno débil, un gobierno, como yo he dicho, liwi, debilucho, ¿no es cierto? Y entonces, frente a un gobierno debilucho, Almaraz decía esto a propósito del último tramo de gobierno de Paz Extensoro, antes de que sea golpeado por Barrientos. Almaraz decía que frente a gobiernos débiles, los gobiernos débiles buscan generales fuertes, más o menos para compensar su debilidad. Y eso es lo que ha hecho Arce. Ha sido apoyarse plena y absolutamente, dándole confianza, otorgándole prerrogativas, privilegios, canonjías a Zúñiga para que él gobierne las Fuerzas Armadas y tener desde las Fuerzas Armadas una herramienta política y por lo tanto lo que se ha producido en las Fuerzas Armadas, como tú decías, con la Asamblea Legislativa, la Justicia, el Tribunal Electoral, lo que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas es que ha habido un derrumbe institucional. Zúñiga se ha creído, ¿no es cierto?, el cónsul romano, ¿no?, a la hora de mandar a las Fuerzas Armadas, se ha generado un desastre mayúsculo dentro de las Fuerzas Armadas, ha eliminado la meritocracia, ha premiado a los soplones, ha convertido la maquinaria de inteligencia en una maquinaria al servicio del arcismo, etcétera, etcétera. Prácticamente Zúñiga ha terminado socavando, casi destruyendo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y así le fue. Entonces, bueno, esta es una dimensión, diríamos, de la irresponsabilidad del gobierno, pero yo también tengo que ser responsable al señalar que no estamos, como país, no estamos exentos, ¿no es cierto?, de conjuras políticas, de proyectos de destrucción del instrumento político. No estamos liberados, digamos, de estas amenazas externas e incluso internas contra el instrumento político y fundamentalmente contra el compañero Evo Morales. La obsesión de los gringos desde hace 40 años es terminar con Evo Morales. La obsesión obscena de los gringos es liquidarlo a Evo Morales, porque de esa manera se liquida, ¿no es cierto?, el liderazgo carismático, la capacidad de estadista que tiene Evo, su capacidad de articulación social, de tejido social, sus extraordinarios dotes intelectuales y además ciudadanos, cívicos para transformar el país, ¿no es cierto?, para enfrentar el desafío que nos coloca los enemigos históricos de la humanidad, que es el imperio. Es decir, no hay que descuidarse, sí, no hay que descuidarse de eso, en absoluto. Todo lo contrario, el Che decía, ¿no es cierto?, que no hay que confiar ni un tantico en los gringos, en el imperialismo. Por supuesto que no. El país está sometido obviamente a las ambiciones mayúsculas sobre nuestros recursos naturales. Cuánto mejor, ¿no es cierto?, para las élites de los países de la región, de los países incluso vecinos, que nuestro país se desangre en una vorágine de guerra civil, de enfrentamiento como a la que nos quisieron llevar los derechosos de la media luna en 2007 y 2008 con apoyo de los gringos. El sueño de los gringos es que seamos un Estado fallido. El sueño de los gringos es que nos despedacemos entre los bolivianos. Por supuesto que sí. Sobre la base de eso viene pues el saqueo, el asalto, etcétera, etcétera. Pero ¿quién iba a imaginar que Arce cumpla el sueño de los gringos? Ese es el drama que estamos viviendo. No, ni siquiera el Tuto Quiroga ha sido capaz de consagrar el sueño de los gringos de destruir a Evo, de destruir al MAS, de ganarnos en las elecciones. Y sin embargo, Arce es el autor intelectual y el responsable justamente, ¿no es cierto?, de crear las condiciones que es la que están necesitando los gringos para hacer de este país lo que quieren hacer. Fíjate qué paradoja. Cuando Arce llega sobre los hombros del MAS, llega como un candidato apoyado por el Evo, ¿no es cierto?, y las organizaciones sociales, para hacer absolutamente todo lo contrario, para traicionar. ¿Ah? Por eso yo siempre repito en mis talleres de formación política, ¿en qué cabeza cabe que tengas que matar políticamente a alguien que te dio de comer durante 14 años? Alguien que te dio la oportunidad de ser ministro, alguien que te dio la oportunidad de ser presidente. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué espíritu cabe? ¿Ah? ¿En qué entraña cabe que tengas que tratar de matarlo, de masacrarlo a quien te ha dado de comer, a quien te ha ayudado en tu enfermedad, a quien te ha ayudado para salir hacia el Brasil, a quien te han facilitado todo para que llegues donde estás? Es que, ¿qué espíritu más ruin es este, ¿no es cierto?, que trata de destruir al hombre que ha sido el presidente más importante de este país desde la creación de la República,
al indígena que ha reivindicado los derechos de los pueblos indígenas, al indígena que se ha enfrentado a ese coloso imperial con la majestad, el coraje, ¿no es cierto?, de un indígena guerrero y rebelde. ¿Cómo es posible que tengas que agredirlo de palabra, políticamente, judicialmente, militarmente, utilizando a Zúñiga, a sus testaferros y a sus criminales, ¿no es cierto?, para perseguirlo a él? ¿Cómo es posible? Por eso no hay que confundir. Una cosa es el arcismo y estos demonios que ha liberado el arcismo, alimentados por el odio y el racismo, y otra cosa son estos enemigos históricos de la patria. No hay que confundir, compañeros, para nada. El arcismo es un proyecto de captura estatal por vías no legales, por vías tramposas, escurridizas, deleznables, capturar el Poder Judicial, capturar la Asamblea Legislativa, capturar el Tribunal Supremo Electoral, capturar algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, para seguir preservando en sus manos el poder. Y entonces es un proyecto de poder en sí mismo. ¿Cuál es el beneficio que ha recibido este país estos 4 años con ARS? ¿Cuál? Si durante 3 años y medio ha entregado las obras que Evo Morales ha dejado, ¿cuál es el beneficio que le está dejando el arcismo al país? Pregúntense, hemos desaparecido del radar internacional, de la comunidad internacional como país. ¿Dónde está la política exterior? Ha desaparecido la política de desarrollo cultural. ¿Dónde están las políticas culturales? Ya vamos a cumplir el bicentenario el próximo año. ¿Dónde está la política económica que preserve el patrimonio económico de los bolivianos, que preserve el ahorro y que garantice el crecimiento, el ahorro, ¿no es cierto?, las expectativas, que la clase media esté tranquila, contenta, feliz de aspirar a cosas y sacar a la gente de la... Hoy ya tenemos más pobreza, no se ve eso en las calles. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese proyecto? ¿Dónde están las políticas de lucha contra la corrupción? Estamos hundidos, estamos en el fango de la corrupción. Fíjense el caso Guaitari. Lo del caso Guaitari es un escándalo internacional y no se han dado cuenta que el tercer o cuarto hombre en la cadena de mando del país le está agrediendo al honor, a la honorabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia con el conjunto de latrocinios cometidos por Guaitari y por su pandilla de violadores, de extorsionadores, de corruptos. Y ahí está, quietito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, el 26 de junio se ha cometido esta atrocidad militar, ¿no es cierto? Y resulta que está vivito y coleando el ministro de Defensa cuando sabía 6 horas antes del golpe, cuando el Ministerio de Gobierno, que debería haber tenido los servicios de inteligencia para prevenir ese golpe, está ahí haciendo show, montando show, ¿no es cierto?, de una presunta heroicidad. Oye, esta es la pacotilla, esta es una pandilla, queriendo darles una categoría heroica a los policías en pleno golpe de Estado, dice, cuando deberían haberlo detenido ese mismo momento a Zúñiga, cargarlo a su propio blindado y llevarlo a Chonchocoro. Y lo han dejado que se vaya. Y dicen que la policía estaba preparada para impedir un baño de sangre. Solo a Dios le debemos el milagro que no se haya producido una balacera ahí. Pero ahorita la categoría divina de Dios se la quiere atribuir el ministro de Gobierno. Oiga, sí, son chambones, está bien. No, son ridículos, está bien. Pero, discúlpenme, pero no sean tan idiotas. De verdad, a mí me duele. Sí, yo sé que estoy siendo muy duro, me duele muchísimo. Pero, miren, ha habido semejante atrocidad el 26 de junio. El ministro de Defensa está sentado en su ministerio, gozando de todos los privilegios, y se le ha pasado el golpe por la cabeza. El comando en jefe, el comandante en jefe y su estado mayor están ahí, invariablemente sentados, no pasa nada. Se lo llevan a Zúñiga de Chonchocoro y se lo llevan a Cochabamba para aislarlo. Oiga, no instalan hasta ahora la comisión de investigación del Senado, no hay voluntad para... Se ha producido, oiga, en sus propios términos, se ha producido, entre comillas, un golpe fallido. Y resulta que se están borrando las huellas digitales de los golpistas. Y no tenemos ahora, hasta este momento, aquí es 22 de julio, ya va a pasar un mes, y no hay nada, absolutamente nada claro, y atribuyen a 2 civiles de ser los autores intelectuales del golpe, y entonces el Zúñiga es un idiota feliz que ha aceptado la teoría de 2 civiles para dar un golpe tipo circo, ¿no es cierto?, en la Plaza Murillo. Por favor, ya. Pero bueno, Ramiro, no quiero exagerar en esto, de verdad, pero la verdad es que indigna
esta conducta política arcista, pero yo creo que, insisto, hay que ser muy claros. Una cosa es este juego barato de las teorías conspirativas que nos ha ido vendiendo el gobierno desde hace casi 4 años, y otra cosa son los peligros reales que el Estado boliviano enfrenta frente a sus enemigos históricos y fundamentalmente frente a los yanquis, frente a los Estados Unidos. Ya hemos escuchado de la propia jefa del Comando Sur sus apetitos, ¿no es cierto?, geopolíticos sobre América Latina y en particular sobre nuestros recursos, el litio, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que Arce tiene que asumir la responsabilidad, una parte importante, yo diría, no toda, porque ahí es responsable el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, comandante en jefe y otras personalidades, tienen que asumir la responsabilidad del 26 de junio. Están queriendo hacerse a los locos con esa responsabilidad. Muchísimas gracias.